Uno. Buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con la ingeniera Celeste Molina. Por favor, Celeste, ¿nos puedes comentar algo acerca de ti? Bueno, buenas noches. Bueno, un poco de mi experiencia laboral. Estoy laborando un año en el sector minero, sobre todo en la parte que es ESI, que son sistemas integrados de gestión, en la implementación y cumplimiento de los compromisos ambientales, implementación de lo que es la trinorma, ¿no? Toda la ISO 14001, 45001 y 9001. Ujú. Gracias, entiendo. Entiendo que tienes una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el reciclaje de residuos sólidos, ¿verdad? Exacto, justo en la parte de compromisos ambientales de la minera en que estaba laborando, sobre todo el desarrollo sostenible, ¿no? Tanto de la comunidad y la parte social. Entonces, por eso se realizan proyectos con la comunidad y un punto clave es los envases de botellas plásticas. ¿Por qué? Porque en los campamentos mineros existe mucho lo que es el rancho frío, toda esta comida que va envasada, ¿no? Para diferentes turnos, tanto para staff como para obreros, y es por ello que se genera una gran cantidad, aparte de lo que propio, ¿no? De la comunidad que generan los habitantes, genera en campamento minero una gran cantidad de estas botellas plásticas, todo lo que es plástico, ¿no? Por ejemplo, que todo tiene que ser de un solo uso para evitar que sea biocontaminado. Claro, entiendo. Si me permitas, por favor, me gustaría hacerte unas preguntas para empezar a hacer un proyecto de innovación social que justamente va en torno al reciclaje de contaminación por residuos sólidos, que en específico estamos tratando sobre los plásticos. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la metodología más efectiva para poder limpiar y preparar las botellas de plástico para su reciclaje? En la parte de metodología, sobre todo, bueno, que nosotros te comento un poco, ¿no? Que nosotros comenzamos con lo que es la segregación. Punto clave es lo que es la logística, es lo que, bueno, no solo en la unidad en la que estoy, ¿no? Sino a nivel general, en la parte de reciclaje es lo que, el problema que existe en la logística, ya que los recicladores tienen que exponerse a diversos riesgos porque no existe como esa cultura, ¿no? Tanto nosotros como peruanos de dejar y segregar, ¿no? Pues, botellas plásticas, orgánico, etcétera, todo está mezclado y por ellos tienen que ir a buscarlo. Eso existe, bueno, son a nivel, las de Perú, que es a nivel nacional, que no existe, internacional, perdón, que no existe esa parte de la segregación. Luego tenemos lo que es la parte un poco ya que es mecánica, ¿no? Entonces la metodología al momento de mejorar, esto, bueno, bueno, conozco también un poco de otros proyectos de otros compañeros que realizan nacional e internacionalmente estos proyectos, lo que se está haciendo es recuperando de los plásticos bueno, del mar, ¿no? Entonces una metodología nueva que sería que es agarran, ¿no? Lo que son en tallas, etcétera. Y si en la parte de que en esta, ¿no? En la parte de la segregación y recolección de los residuos. Que existe startups que ya están mejorando, sobre todo en la parte de Europa, ¿no? Un poco Australia, que es con estas nuevas innovaciones que te digo, no mallas, ya el momento del reciclaje, que ya sea, por ejemplo, estas startups dan, ¿no? En cada casa sus bolsas, etcétera, y tienes que tú que entregarlas, ¿no? Se practica esto un poco en las municipalidades, pero no se lleva del 100% de vecinos, ¿no? De las municipalidades, un 20%, 15% está realizando esta segregación, ¿no? Es un poco de las metodologías que se, ¿no? Ok, entiendo. Volvemos un minuto, creo que tengo unos problemitas con la conexión. Bueno, disculpe, ingeniero Celeste, hubo unos pequeños problemas, pero ya estamos mejor ahora. Bueno, mi siguiente pregunta que te quería comentar es, ¿tú cómo crees que influye las variaciones en la calidad de los plásticos recogidos en la eficiencia del proceso de reciclaje? Bueno, el punto importante es para qué queremos. Por ejemplo, si queremos el PET, que bueno, que son botellas plásticas, etcétera, queremos para hacer otras botellas plásticas o también el polar, ¿no? También tenemos otro tipo que es el polietileno de alta densidad, que sobre todo se encuentra en las bolsas, bueno, en los paquetes de yogur y en algunos juguetes. Eso sobre todo para hacer pallets, etcétera. Sobre todo es a qué nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Qué vamos a reciclar? ¿Qué vamos a realizar? Entiendo. Ujú. Mi siguiente pregunta es, ¿qué clase de tecnologías o equipos tú, como ingeniero ambiental, recomendarías para optimizar el proceso de reciclaje y la transformación justamente del plástico? Sé que, como ya has mencionado, la transformación de plástico depende netamente para qué uso se le va a dar, pero digamos que va a ser un uso así general, como para crear virutas de plástico por ese estilo.
Exacto, sí, eso también, o sea, bueno, varios tipos, algunos también solo venden, como que son como unas pequeñas cápsulas de polietileno, de plástico. Por ende, o sea, la parte fundamental es la trituradora en todo el proceso de reciclaje, ¿no? Tanto si vamos a querer hacer estas fibras, microfibras de plástico, vamos a querer desarrollar polares, quizás juguetes, ropa, etcétera, pallets, algo más industrial. También nos están entrando mucho en las impresoras 3D, etcétera, pero con estas virutas, ¿no? Por ende, es un proceso importante son la trituradora, ya que sí nos ha pasado, ¿no? Que si se manual la trituradora separa todo el proceso automáticamente, así tengamos ya se haya realizado el lavado, la el precontrol también del pH, todo lo que estemos para esterilizar estas botellas, pero si no existe una trituradora, todo el proceso totalmente, bueno, que se para, ¿no? Claro, entiendo. De hecho, mi siguiente pregunta va un poco más de la mano por ese lado. Porque, ¿qué retos logísticos comúnmente tú sueles encontrar en proyectos de reciclaje a una gran escala? Especialmente si o en el ejemplo que me estás comentando, está cerca de comunidades, bueno, son comunidades cercanas a una zona industrial o zonas mineras. Exacto, justo el primer, bueno, el gran problema que existe, ¿no? Lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Es la recolección y por ende la segregación del material. Por ejemplo, algunos se meten en los rellenos sanitarios, a veces no hay rellenos sanitarios, hay botaderos, estamos exponiendo al personal porque no cuenta con correctos CPPs, y aparte no sabemos, bueno, en qué zona puede estar, que hace un día podemos ir a un colegio, de su establecimiento podemos tener 10 kilos, otro día podemos tener 3 kilos, y es lo que varía mucho y por ende varía nuestra producción, ¿no? De punto de reciclaje. Otro punto es la segregación, ¿no? Todos me, bueno, las botellas, eso todos pensamos que una botella como tal se tiene que reciclar, no, pero si esta está con chicle, tiene ciertos pegamentos, esa botella totalmente ya queda inoperativa y es, normalmente se desecha, ¿no? No todas las botellas que nos dan que sí o sí se van a reciclar, ¿no? También las tapas tenemos que separarlas y también por eso tiene un previo proceso, ¿no? De esterilizar estas botellas, control de su pH, etcétera. Eso sí es un poco interesante porque comúnmente se tiene la idea de que efectivamente, pues tu botella que tienes la pones en, digamos, un bote de basura especial y ya esa botella automáticamente se va a ser reciclada. Un dato muy Exacto, ¿no? interesante que me acabas de comentar, que también lo vamos a tener en consideración para este proyecto de innovación. También mi siguiente pregunta es con respecto a las regulaciones. Yo tengo entendido que tú manejas muy bien todo ese tipo de regulaciones, de normativas, etcétera. Mi pregunta va puede ser, ¿qué regulaciones ambientales deben considerarse en proyectos de reciclaje comunitarios para asegurar su sostenibilidad a un largo plazo? O sea, que no se vaya a derrumbar todo dentro de, digamos, un tiempo considerable, podría ser un año, medio año, ¿no? ¿Qué, Sobre todo, bueno, ajá, qué perdón. regulaciones, perdón, qué regulaciones se debe considerar en este tipo de proyectos Bueno, para que regulación es hablemos? un poco, bueno, el primero, bueno, que para todo proyecto, ¿no? Ambiental y sostenible tiene que estar en consenso, o sea, el Estado, tanto la población. Existe ya, bueno, un poco, si vamos a un poco de leyes, existe la ley del plástico que se estaba llevando a uso antes de la pandemia, pero en la pandemia, ¿no? Sabemos que ya no se puede utilizar eh, las bolsas, etcétera, y cada en sí, cada empresa que esté brindando estos servicios tenía que dar, ¿no? Y por ende también se iba a aplicar a las botellas plásticas, pero ya no existe esto. ¿Qué regulaciones? Sobre todo la parte, las municipalidades, ellos también por ley, porque ellos tienen que dar estos, estas funciones de parte de medioambiental, el regidor de medio ambiente de cada municipalidad, ellos se encuentran en el CINEFA. Ellos dan usar cada año como lo que está realizando y cuántos se ha reciclado de botellas plásticas. Es un punto clave que a toda municipalidad del Estado peruano lo regula. Desde ahí comenzando ellos tienen que brindar su plan EFA. ¿Qué es el plan EFA? Es su plan de acción ambiental que se va a llevar cada año, ¿no? Se presenta más o menos, bueno, en abril es la fecha máxima, ¿no? Que se renueva cada año. Es donde ellos proponen, por ejemplo, este año vamos a hacer campañas de desensibilización, qué vamos a reciclar, cuánto vamos a recolectar. Pero el punto hueco que existe, o sea, en todas las municipalidades, creo que solo un poco varía en Lima, ¿no?
ciertas zonas es que, bueno, ellos tienen las botellas, ok, ya reciclamos, lo juntamos, lo mandamos a nuestro informe, ¿no? Que sí hemos reciclado, pero ¿qué es con esas botellas? O sea, igual están llegando a un botadero o quizás lo venden a empresas, pero, ¿sabes? Ese es el hueco que existe, ¿no? Que no existen tantas, bueno, startups que tenemos, ok, botellas y qué realizamos con ello, ¿no? Se puede, no solo se puede hacer como otro, bueno, uso, ¿no? Polos, botellas, etcétera, sino que deben ser una manera energética, ¿no? De utilizar estas botellas. Claro, Eso es entiendo lo... por ese punto, llegan a un punto de, como un tipo de pared, hasta ahí llega y pues ya no saben qué más hacer con eso. Ujú, Entiendo. exacto. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta va un poco de la mano por los ya algo más específico. Y es que, ¿qué tipo de tratamientos térmicos o químicos recomiendas para mejorar la calidad de los plásticos reciclados? Para que justamente como tú mencionas, pasen, bueno, ese proceso de limpieza. Ahí va. Se corta un poco. Bueno, en procesos térmicos, bueno, también vamos a qué nos vamos a enfocar, ¿no? Sobre todo si es la parte, si no, esto va a ser también, bueno, nuestro insumo energético que utilizan en otros países, ¿no? Ya que usan, bueno, tienen calefacción incorporada en sus casas, ¿no? No solo utilizan el biogás, ¿no? Que es la como descomposición de ciertos, bueno, de lo que se bota un poco de lo que nosotros desechamos diariamente, sino que también esas materias plásticas es un tratamiento térmico, ¿no? En el caso que si nosotros solo queremos esterilizarlos, también se lleva a cierta temperatura. Nosotros tenemos que esterilizar las botellas o también lo utilizamos de manera química, que es con, bueno, la lejía, etcétera, y controlando el pH, ¿no? Pero eso todo depende si vamos a ir al rubro energético o si vamos a utilizar o hacer nuevas botellas o utilizarlas como otro elemento, ¿no? Ujú. Entiendo, muchas gracias. Justamente yo tengo una pregunta más, porque como, bueno, hemos visto, hay algunas botellas del agua San Luis, tiene un número, que supuestamente es el número de reciclaje, la cantidad de usos que ha tenido esa botella. En ese tipo de botella, ¿cuál es el tipo de tratamiento que se le ha hecho? Sobre todo, bueno, hay diferentes códigos, sobre todo Disculpa, se ha tenemos cortado así, un poco la cámara, no puedo visualizar. ay, a ver, Disculpa que interrumpa. Ya, ahora sí se ve. ya. Sobre todo existe hasta el código, bueno, hasta el código 7. Dependiendo del código, ay, perdón, se está cortando. ¿Ahora? Sí, yo escucho ¿Sí? normal, usted comuníquese. Ya, o sea, existe hasta el código 7, lo que también comentabas, ¿no? El código 1 es el PET, que es el polietileno. El código 12 es por el polietileno de alta densidad, lo que te mencionaba un poco, ¿no? Lo que es las botellas de yogur, un plástico mucho más grueso, ¿no? Tenemos el polietileno 4 de baja densidad, el 5 que es el PP, que es en base sobre todo de alimentos y productos de cuidado personal, un poco los shampoos, etcétera, y algunos juguetes de plástico. Y tenemos el 6 que es en base a alimentos, también un poco los platos desechables, estamos en los tuppers, ¿no? De plástico. Esos son un poco los códigos de lo que nos indica. Y también por eso, o sea, nos ayudan a reciclar y a que, sobre todo lo que te comentaba, sobre qué vamos a hacer, qué necesitamos. De repente tenemos el código 1, 2, y qué vamos a realizar, ¿no? Según eso existen diferentes alternativas, ¿no? Yo te comento un poco de lo que sé, lo que hacemos con las botellas, hacemos más botellas o otros elementos, ¿no? Pero de ahí a ropa, eso ya es otra área, ¿no? Entiendo, muchas Ujú. gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿qué medidas consideras esenciales para minimizar el impacto ambiental en el proceso de reciclaje de plásticos? Sobre todo que antes, lo que, bueno, tratamos un poco nosotros cuando realizamos, ¿no? El reciclaje desde cero, es que es concientizar a la población. Si no, bueno, si vamos a decir, mañana todos recogemos botellas, y como tú mencionas, ¿no? Y rompemos sus botellas. No, tienen que saber que la botella tiene que tener, no tiene que estar con un pegamento, la etiqueta tiene que sacar, la tapa se tiene que desechar, etcétera, y tiene que estar aplastada de una cierta manera, ¿no? Tampoco va a estar con tierra, etcétera, eso ya no va. Pero para eso se tiene que concientizar a la población, ¿no? Sensibilizarlos, hablarles, o también con megáfono. Bueno, estamos en una zona pequeña, se puede ir con megáfono. Ellos tenían, bueno, se tienen, ¿no? Reuniones mensuales, y ahí se les habla un poco de esto y se cumple. Pero el problema existe un poco cuando es una población grande, ¿no? Una municipalidad en la ciudad, etcétera, no ese es el problema, ¿no? Ese es el punto Sí. clave.
Claro, entiendo. O sea, el mayor problema es bueno, una de las mejores maneras es la concientización por capacitaciones o haciendo algún tipo de junta. Exacto, sensibilizar a la población antes de que ya me entregue un producto y que me facilite el trabajo, ¿no? Y que no, y que por ejemplo de esos 10 kilos, digamos, que teníamos, que no se vaya un 60%, ¿no? Entonces no tenemos, o sea, no hay rentabilidad en ese punto. Ujú. Entiendo, muchas gracias. Como última pregunta, para finalizar esta entrevista, ¿tú cómo ves el futuro del reciclaje de plásticos en términos de innovación y viabilidad económica en comunidades rurales o mineras, netamente acá en el Perú? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva de esto en un futuro? Ujú. Totalmente, bueno, positiva, que cada vez está bien en relación, lo está haciendo cada minera, y por ende también lo está haciendo cada municipalidad en colaboración con la minera. Porque si es como tú mencionas, es algo que nosotros desechamos, no estamos comprando el insumo porque todo empresa, bueno, todo negocio, ¿no? Lo que se gasta, lo que tenemos que tener rentabilidad y según eso también es nuestra oferta, ¿no? Es por el insumo, por ejemplo, ¿no? Es que cosechas altas, etcétera, ese tu insumo que gastas, pero esto es algo que se desecha. Y en un Mm. punto estamos ayudando al medio ambiente porque esto va a parar en botaderos. Sabemos que en el Perú existen rellenos sanitarios en Lima, ¿no? Proyectos acá en el sur y que hay en Arequipa, pero en otras ciudades grandes no tenemos, en la selva no tenemos. Entonces, estamos hablando de que no existen, ¿no? Y a nivel mundial, imagínate, ¿no? Y todos estos plásticos en sí están parando al océano, por ende existen las campañas eh, de sensibilización, etcétera, ¿no? Para sacar este plástico, pero lo está haciendo pues comunidades como digamos, Europa, ¿no? Otros países, pero acá en el Perú no se está viendo eso. Es un proyecto y ya se está viendo, ¿no? Las mejoras y que es uno de ganar, ganar, porque estamos teniendo algo totalmente que es un beneficio, ¿no? Para nosotros, algo que se desecha y que nosotros podemos nosotros sacar. Así que es cuestión de, bueno, económicamente viable. Sí, bueno, tiene estudios, ¿no? Lo que se está estaba manejando ahí un poco es del 40 al 75% de ganancia, ¿no? Que nosotros al momento de invertir en estos proyectos. Entiendo. Por ese lado es el utilizar el reciclaje como un tipo de negocio es algo muy viable a largo plazo, acá netamente en el Perú. Bueno, también supongo que a nivel mundial creo que hasta incluso sea algo más rentable. Pero acá en el Sobre Perú, al todo, ser como está dando sus primeros pasos, supongo que al inicio no tendrá tal vez un buen recibimiento. O por el contrario, ya sí me están estoy equivocando. claro, otros proyectos, por ejemplo, hacen también ecoladrillos, ¿no? Con estas Sí. botellas plásticas. Todo es el momento, o sea, ¿cuál es el momento en qué vamos a transformar y qué tan eficiente nos va a ser este nuevo producto, ¿no? Ajá. Ok, entiendo. Muchas gracias, ingeniera Celeste. Le agradezco que me dé su tiempo. Sé que ahora mismo está en una mina y pues tal vez por eso también la conexión ha estado un poco muy mala, terrible. Pero bueno, es lo que se puede hacer. Muchas gracias, espero verla en una próxima oportunidad. Gracias, Hasta luego. igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.